Cuando una empresa tiene un podcast, siempre te dicen que van descubriendo nuevos beneficios a medida que van haciendo el podcast. La voz genera mucha confianza. Y muchas veces los podcasts los escuchamos todos con auriculares y de una forma muy íntima. Y al final el podcaster se convierte en alguien que tú percibes que conoces, ¿no? Podcasts activos hay unos 2,5 millones, que parecen muchos. Pero si comparamos con canales de YouTube, hay demasiados podcasts de dos famosos sentados en un sofá haciendo coñas, ¿vale? ¿Qué consideras que tengo que medir para saber si lo que estoy haciendo está bien? Hay como dos partes, ¿no? Una parte cuantitativa, y aquí mi recomendación siempre es compararte contigo mismo. Luego está la parte cualitativa. ¿Qué me ha permitido el podcast a nivel cualitativo? Un poco la sensación es que todo el mundo ya tiene un podcast. ¿No está un poco saturado el formato? Pues esta pregunta es muy pertinente y de hecho mucha gente lo comenta. Paul, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Vamos directamente al grano. ¿Qué es un podcast y qué beneficios puede aportar a una empresa? Dos preguntas muy gruesas para empezar. Empecemos por la primera. Bueno, ¿qué es un podcast? Pues básicamente un podcast aquí cada uno lo define de forma diferente, pero yo siempre digo que es un archivo en audio que está colgado en internet disponible para escuchar, ¿no? Y normalmente ese archivo en audio está almacenado en un feed RSS, que no deja de ser una URL donde está toda la información y todos los audios de tu podcast, con lo cual tu podcast se puede escuchar en todos los reproductores. Esta es la primera. Bien. ¿Y los beneficios? Pues principalmente para una empresa los beneficios son varios. Inicialmente, siempre cuando preguntas, oye, ¿tú qué crees que te puede aportar un podcast? ¿No? Muchas empresas responden, oye, oyentes, ¿no? Potenciales clientes que me escuchen. Y evidentemente este es el primer beneficio que te puede aportar. Potenciales clientes que te escuchen, conozcan tu empresa y a partir de ahí puedan contratar tus servicios o tus productos. Pero va mucho más allá, ¿no? Cuando una empresa tiene un podcast, y yo lo hablo con muchas empresas que lo tienen, siempre te dicen que van descubriendo nuevos beneficios a medida que van haciendo el podcast. El primero es que se pueden sentar con alguien de la industria, con quien quieran de la industria, ¿no? Y esto tiene un valor increíble porque tú puedes invitar a tu podcast un proveedor, un cliente, un potencial cliente. Incluso me he encontrado empresas que invitan a potenciales empleables en su empresa en el futuro, ¿no? Para conocerles, establecer una relación y ver si en el futuro tiene sentido, ¿no? Trabajar conjuntamente. Además, muchas empresas aprenden un montón de cosas, ¿no? Porque al final tienes la oportunidad de sentarte con alguien que te puede contar sobre el sector, hacerle las preguntas pertinentes. Quizá alguien que nunca te dejaría contratarle una consultoría, pues lo puedes tener una hora para preguntarle cosas, ¿no? Y luego, en tercer lugar, y también muy importante, es un instrumento que sirve para bajar muchas barreras, ¿no? Porque al final alguien que te ha escuchado en un podcast ya te conoce, sabe qué haces, quién eres, la experiencia que tienes, ¿no? Y en el momento de sentarte en una mesa con un potencial cliente, ya te puedes saltar toda esta parte de la presentación, qué hago, qué soy, qué te puedo ofrecer, e ir directamente al grano y, bueno, ¿qué podemos hacer para colaborar juntos, ¿no? Entonces, estas dos cosas, bajar barreras y establecer relaciones personales, son dos ingredientes muy importantes en el podcast de empresa. Lo que comentas es interesante. Nosotros, como sabes, y como vemos aquí, hacemos lo que podemos en nuestro podcast y te das cuenta, por ejemplo, cuando vas en ferias, hay show o cosas de este tipo, que se te acerca gente, pero tú pensarás, ¿quién me escucha, no? Seguramente que no... Igual no le dan importancia, ¿no? Y te dicen, oye, mira, que te escucho, ¿no? Normalmente te escucho cada X tiempo en tu podcast, ¿no? Me gustaría que me contaras sobre esto, ¿no? Y efectivamente ya te saltas toda esa introducción y es una persona que confía en ti. Sí, 100%, porque al final, además, hay un instrumento ahí muy importante que es la voz, ¿no? La voz genera mucha confianza. Y muchas veces en los podcasts los escuchamos todos con auriculares y de una forma muy íntima, porque normalmente el podcast no es un contenido que escuches con 4 personas, ¿no? Como puede ser una serie o una peli. Es algo que escuchas tú mientras estás haciendo deporte, paseando el perro, cocinando, lo que sea, ¿no? Y lo escuchas a menudo con auriculares muy cerca del cerebro, ¿no? Como quien dice, y al final el podcaster se convierte en alguien que tú percibes que conoces, ¿no? Aunque en realidad no sea así, pero como lo has escuchado muchas horas y tal, se genera una relación como de confianza. Paul, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Por qué sabes tanto sobre todo el mundo del podcasting, ¿no?
¿Y qué es Mumbler? Mira, pues, bueno, tampoco sé tanto, pero intento explicar siempre Más que la cosas mayoría seguro, Paul. y hacer divulgación. Pues mira, mi relación con el podcasting empieza en 2018, ya, unos cuantos años, con un podcast que se llamaba Planeta M, que de hecho sigue produciéndose, aunque yo ya no estoy en el podcast, y a partir de ahí fui empalmando distintos podcasts y distintas experiencias en este sector, ¿no? En el podcast Planeta M, que antes te comentaba, es donde conocí a mi socio, Corti, con el que enseguida congeniamos, ¿no? Y vimos que teníamos ganas de aportar algo en este sector. Entonces lo que hicimos fue crear otro podcast, esto que hacemos los podcasters, que todo el día creamos podcast, donde nos pusimos a hablar con gente de la industria del audio para entender un poco cómo estaba el sector, que este es otro beneficio que tiene tener un podcast, ¿no? Que puedes entrar en un sector y enterarte de cómo está el patio un poco gracias a las entrevistas que puedes hacer, ¿no? Es lo que hicimos. Y ahí aprendimos que había podcasters que estaban intentando empezar a monetizar sus contenidos y que había pocas soluciones en el mercado. Y que muchas veces estas soluciones pasaban por hacer un WordPress con no sé cuántos plugins enlazados que de repente les petaban, no les funcionaba nada, ¿no? Y aquí es donde quisimos entrar a solucionar un problema. Entonces lanzamos Mumbler en 2021, inicialmente como una solución que te permitía lanzar un podcast de suscripción, y luego Mumbler ha ido evolucionando hacia un hosting para podcast que está especializado en la parte de monetizar y en la parte de ayudarte a crecer en tu podcast. Sí, alojamiento, ¿no? Difusión Eso y promoción. es. Correcto. Y también la Correcto. capacidad de suscripciones, de recibir pagos de tus clientes. Muy interesante. Eso es. Un poco la sensación es que todo el mundo ya tiene un podcast o todo el mundo está creando un podcast. ¿No está un poco saturado el formato? Pues esta pregunta es muy pertinente y de hecho mucha gente lo comenta, y yo te voy a decir que no es cierto por varias razones. La primera, podcast activos hoy en día hay unos 2,5 millones, ¿vale? Wow. Que parecen muchos, pero si comparamos con canales de YouTube hay 115 millones de canales de YouTube. Y si comparamos con libros, series y pelis, hay millones. Y nadie dice que hay demasiadas, ¿no? Entonces, punto número 1, esto que no es poco, ¿vale? Porque, ya te digo, falta mucho para hacer. Y de hecho, cuando te bajas a los nichos, ¿no? Cuando te acercas a un tema en concreto y sobre todo cuando son temas más cercanos al sector profesional, te vas dando cuenta que hay espacios en el que no hay nadie, ¿no? Que no hay ningún podcast aún publicando en ese sector. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad importante para poder publicar nuestros podcasts. Y luego, yo creo que sí que es verdad que lo que hay mucho es de un determinado tipo de podcast. Es decir, cuando la gente dice hay demasiados podcasts ya, lo que te está diciendo en realidad es hay demasiados podcasts de dos famosos sentados en un sofá haciendo coñas, ¿vale? Eso sí hay demasiados ya, porque este formato está muy saturado. Pero de lo otro, de podcasts más de nicho, más concretos, más sobre un sector y sobre todo más sobre un sector cercano a lo profesional, ahí hay un montón de lagunas por ocupar. ¿Y cuáles son las tendencias que hacen que esto siga funcionando, ¿no? Siga creciendo y que deberíamos conocer? Digamos que el podcast se ha dado a conocer bajo un formato, ¿no? Entrevistas con gente famosa, y ahora hay todo lo demás para explorar, ¿no? Hay un montón de formatos, desde las ficciones hasta las entrevistas ficcionadas, hasta los debates, hasta lo que sea, ¿no? Hay un montón de cosas para explorar que aún no están exploradas, y la verdad que si te fijas, por ejemplo, en los podcasts que se están produciendo en Estados Unidos, ya vas viendo que incluso las entrevistas están mutando, ¿no? Y están evolucionando hacia entrevistas que luego están mucho más postproducidas, ¿no? En el sentido de que igual tú me haces esta entrevista en un orden concreto, pero luego se postproduce y reviertes el orden de las preguntas para que haya una historia, ¿no? Para contar una historia. Entonces, hay un montón de cosas por hacer, y la ventaja que tenemos es que el audio es muy rico, ¿no? Y en el audio puedes jugar, puedes crear espacios muy interesantes con la música, con el sonido, con los efectos. Entonces, hay un montón de cosas por explorar que hasta ahora no hemos visto, pero que ya están empezando a salir. Seguro que gente que nos estará escuchando pues tendrán en sus to-dos, en sus cabezas, ¿no? La idea de montar un podcast. Ayúdanos, Paul, a cómo podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero, entiendo que es el material, ¿no? ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué necesito? Lo primero, de hecho, es saber qué quieres hacer, como siempre en esta vida, ¿no? Tener un pensamiento un poco estratégico. Sobre todo lo primero es saber a quién te quieres dirigir, ¿no? Y en el caso de los e-commerce, pues seguramente tenemos muy claro quién es nuestro cliente tipo, ¿no? Entonces, si en base a ese cliente tipo, a partir de ahí construir todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, me refiero
qué propuesta les vamos a dar, ¿no? Qué podcast les vamos a ofrecer, qué contenido les vamos a ofrecer que les pueda interesar a este público objetivo. Porque evidentemente lo que no podemos hacer es hablar solo de nuestro producto y convertir el podcast en un panfleto publicitario, porque entonces no vamos a ninguna parte. Entonces, tener claro a quién nos dirigimos, qué aportación de valor les vamos a dar y en qué formato. Que puede ser una entrevista, que puede ser un podcast de una sola persona, que puede ser un debate, que puede ser lo que sea, ¿no? Un panel, lo que sea. ¿Vale? Y a partir de ahí, entonces ya empezar a pensar en qué equipo necesitamos. Claro, aquí tenemos una doble opción. Puede ser un podcast que se grabe online, como es el caso que estamos ahora, ¿no? Que lo estamos grabando cada uno desde nuestras casas, o puede ser un podcast que se grabe en estudio. En estudio, la ventaja es que la parte técnica te la quitas de encima en el sentido de que hay un técnico ahí con cámaras, con micros y demás y que se ocupa de todo, ¿no? Si lo haces tú por tu lado, como estamos haciendo aquí, pues evidentemente lo que necesitas como poco es un micrófono. Y aquí hay opciones muy válidas, como puede ser, por ejemplo, el Samsung Q2U, que creo que es el que estás utilizando. Pues creo que sí. En este momento, sí. que es un micrófono que ahora ya es USB-C, si no tengo mal entendido, y con ese micrófono ya tienes una calidad de sonido, estáis escuchando Llorens, que se escucha perfectamente, que está muy bien, y es un micrófono que estamos hablando de 80-90 euros, ¿vale? Entonces yo te diría, este es el micrófono que para empezar está perfecto, tiene un sonido que funciona genial. Luego ya puedes evolucionar más adelante a un Shure, un Rode, lo que quieras, pero de entrada tener un buen micrófono es clave. Y luego, evidentemente, está la parte de vídeo, ¿no? Si entras en la parte de vídeo, y tú lo sabes, Llorens, porque lo hemos estado comentando, pues aquí ya empiezas en, bueno, se complica. Aquí se complica. Me ilumino por aquí, necesito una cámara, necesito unas luces de fondo porque me separen un poco del fondo, bueno, ya se va complicando, ¿no? Pero de entrada, con un ordenador y un micrófono tipo el que tú estás utilizando, el Samsung Q2U, tienes suficiente para empezar a grabar audio con calidad. Y entiendo que también el espacio, ¿no? La zona en la que grabamos es muy importante, ¿no? Por tema de, bueno, tanto por un tema visual, ¿no? En el caso que trabajamos en formato vídeo, como también pues por un tema de sonidos, ¿no? Correcto, sí. Si estás en casa, siempre es recomendable pues grabar en una sala que haya elementos que te ayuden a absorber el sonido. Por ejemplo, no te pongas en el lavabo porque va a resonar a tope, pero te puedes poner en una habitación donde hay alfombras, donde hay un sofá, donde hay armarios con ropa, madera, ¿no? Cortinas, este tipo de elementos te ayudan a absorber un poco el rebote del sonido y a evitar el temido eco que se cuela en los micrófonos. Entonces, siempre, si vas a grabar en casa, pues buscarte un rinconcito que tenga estas características para intentar que no haya eco. Ya de cara al contenido, si hacemos un podcast con invitados, como es la mayoría de los podcasts que hacemos en DoFinder, ¿cómo elegirlos? ¿Qué tener en cuenta? Pues creo que vamos un poco a lo mismo que antes te comentaba, ¿no? Teniendo en cuenta la audiencia a la que queremos llegar y el valor que le queremos aportar, es intentar traerles invitados que les puedan contar cosas, ¿no? Cosas que les puedan ser útiles en su día a día, sobre todo. Y aquí yo creo que siempre es interesante a la hora de seleccionar al invitado y a la hora de preparar al invitado para la entrevista, ¿no? Enfocarle o comentarle que lo que queremos es sacar jugo a su experiencia, ¿no? Es decir, de las cosas que tú has hecho que nos interesan, qué es lo que podemos sacar los otros, ¿no? Para aplicar en nuestro día a día. Es decir, intentar buscar un contenido que sea aplicable y práctico en el día a día de la audiencia que va a escuchar ese contenido, porque es lo que va a hacer que te sigan escuchando, ¿no? Hay que encontrar ese pequeño equilibrio entre que el podcast entretenga y aporte valor, ¿no? Entonces tienes que buscar estas dos cosas, porque sin una de las dos la gente te deja de escuchar. Entonces, sacarle el jugo al invitado de cosas que pueden ser aplicables para la audiencia. Y, por ejemplo, en tu caso, que has hecho y grabado pues muchos podcasts, ¿no? ¿Cómo identificas los temas que realmente puedan ser muy interesantes para tu audiencia? Más allá de las personas que también, ¿no? ¿Cómo identificas esos temas? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es la que decías tú antes, el face to face, ¿no? El hablar con la gente en eventos donde te comentan sus inquietudes y aquí puedes detectar un montón de cosas que pueden ser interesantes para trabajar. La otra cosa es intentar hacer un pequeño estudio como de palabras clave, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está buscando, ¿no? En Internet, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles son las preguntas? Como si generaras contenido para un blog. Claro, es que al final es un poco lo mismo, ¿no? Es, bueno, ¿qué inquietudes tiene la gente y no están bien resueltas? Pues vamos a intentar nosotros hacer esta aportación de valor en nuestro contenido, ¿no? Y de hecho, si lo haces, lo puedes hacer tanto en el episodio de tu podcast como luego convertir ese episodio de tu podcast en un post para el blog, ¿no? Porque al final tú de tu episodio puedes sacar una transcripción, trabajarla con IA, generar un post, retocarlo y ya tienes un contenido para tu blog también. Entonces, si haces un poco ese ejercicio de buscar
cuáles son las cosas que preocupan a tu audiencia, pues a partir de ahí puedes intentar responder con tus contenidos. Claro, ahí entramos, que te preguntaré un poco más adelante en temas de, evidentemente, de promoción, ¿no? Por lo tanto, por lo que dices, un podcast o el contenido de podcast se puede transformar en un elemento para generar inbound. Claro, Total. entiendo que, por ejemplo, tu blog, en el caso de hacer lo que acabas de comentar, y también en entornos que generan bastante tráfico como YouTube. Que al final es lo que muchas empresas están haciendo ya, ¿no? Que es poner el podcast como en el origen de todo su contenido en online, ¿no? Porque al final haces un esfuerzo de producción de tu podcast, ¿no? Que es, bueno, buscas un invitado, preparas una entrevista, haces la entrevista, ¿no? Pues produces esto y a partir de aquí, cuando tienes el episodio, de ahí puedes sacar muchas cosas. Puedes sacar un vídeo entero para subir a YouTube. Puedes sacar cortes en formato short para subir a YouTube, TikTok, Instagram Reels y demás. Puedes sacar texto, gracias a la transcripción, que luego tú puedes transformar en publicaciones para redes de texto, en LinkedIn, en Twitter y demás, bueno, X y demás, ¿no? También puedes sacar la transcripción del episodio, te puede servir para generar una newsletter, te puede servir para generar un post para el blog. Es decir, que a partir de un único contenido, de una única producción, puedes sacar un montón de contenidos derivados que te pueden ayudar a tener una mejor comunicación y marketing en tu empresa. Una entrada, las plataformas, alojamiento y distribución. ¿Hay una misma plataforma para hacer eso? ¿Son plataformas distintas? ¿Son cosas distintas? Una gran duda que tiene mucha gente también, porque ¿qué ocurre? En el vídeo, ¿qué ocurre? Todo está unido, ¿no? Tenemos a YouTube, que es, bueno, tú subes el contenido a YouTube, YouTube lo aloja y lo distribuye en su propia plataforma. El podcast funciona muy diferente, porque el podcast tiene el feed RSS que antes comentábamos, ¿no? Que al final es, tú alojas tu podcast en un hosting y ese hosting genera ese feed RSS que luego las plataformas de reproductores leen, ¿no? Y luego tú puedes escuchar el podcast en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, donde quieras. Por lo tanto, tú, digamos, subes ese contenido en un espacio, que ese Claro. espacio automáticamente va comunicando a las distintas plataformas cuando aparece un nuevo artículo. Correcto, porque no hay un único reproductor como es YouTube, sino que hay muchos, ¿no? Entonces, tú subes el episodio en un hosting, el hosting aloja ese contenido y lo distribuye a todos los reproductores. Ya, por lo tanto, es eso, es decir, coincidimos en alojamiento y distribución, ¿no? Lo alojas en un sitio desde donde se hace la distribución a las distintas plataformas, que entiendo que es una cosa que también hace Mumbler. Sí, exactamente. Al final nosotros lo que hacemos es alojar los contenidos y distribuirlos en todas las plataformas. Vale, tengo un podcast, en ese caso en audio. Bien. ¿Dónde me recomendarías publicarlo? Lo más recomendable es subirlo a un hosting de audio como es Mumbler y luego distribuirlo en todas partes. ¿Por qué? Porque al final cada uno en este sentido es hijo de su madre, ¿no? Ya sabemos cómo va eso. Y uno te puede escuchar en Spotify, otro te va a escuchar en iVoox, otro te va a escuchar en Apple, otro te va a escuchar en Pocket Cast. Y los infinitos casts que existen, porque hay un montón de aplicaciones de escucha de podcast. Entonces, la magia del feed RSS es que al final, una vez tú tienes subido tu podcast en un hosting como puede ser Mumbler, se distribuye en todas partes y tú no tienes que hacer un esfuerzo extra. Tú subes el episodio solo a tu hosting y desde ahí se distribuye en todas partes. O sea, en principio no es interesante hacer acciones específicas en cada una de las plataformas, no. No, en este caso, en el caso del audio, no. Vale, ¿y cómo puedo ver, ¿no? Porque hay tantas plataformas, desde herramientas como Mumbler puedo ver las reproducciones, tengo acceso a estadísticas de dónde me están escuchando más, menos. Exacto. La gracia es que la gracia del feed RSS es que tienes tu hosting toda la información de todas las escuchas que se están produciendo en todos los reproductores. En el caso de Mumbler, por ejemplo, tú puedes elegir, quiero ver las escuchas que se han producido por reproductor y te sale las estadísticas, te dicen, mira, te han escuchado 300 en Spotify, 200 en Apple Podcast, 100 en iVoox y 40 en Pocket Cast, ¿no? Lo tienes por países, lo tienes por reproductores, lo tienes por dispositivos, por sistemas operativos también, o sea que puedes un poco filtrar y ver la información como a ti te apetece. Y en el caso de YouTube, aunque tenga, por ejemplo, el podcast solo en audio, ¿tiene sentido subirlo en YouTube? Sí, de hecho, YouTube lo que te permite es hacer como si fuera cualquier reproductor de podcast. Puedes añadir a YouTube tu feed RSS de tu podcast y lo que hace YouTube es generarte vídeos con el audio. Te pone un vídeo con la carátula fija y te pone el audio de los episodios. De modo que si no quieres adentrarte en el mundo del vídeo, ¿no? Y quieres quedarte solo en la parte de audio, también puedes aprovechar las ventajas que tiene YouTube. Pasa que entiendo que a nivel también de posicionamiento de la plataforma, si tienes un vídeo completo generas mejor experiencia, interacción, ¿no? Y te podrá posicionar mejor. Correcto, claro. Es así. Vale, en el caso del vídeo, venga, ahora lo hacemos en vídeo, ¿no? ¿Dónde tengo que subirlo? A YouTube, entiendo que evidentemente ese sería solamente el principal. ¿Hay más entornos donde subir ese contenido? El principal es YouTube, ¿no? Al final, algo como lo que estamos haciendo ahora, que es grabar audio y vídeo, nos sirve para sacar de aquí un vídeo que luego podemos editar y subirlo básicamente a YouTube.
Spotify también tiene la opción de subir vídeo, que también es interesante en determinadas ocasiones. Lo que hay que tener en cuenta aquí, en el caso de Spotify, es que cuando le subes un contenido en vídeo, el audio que se va a reproducir en Spotify es el del vídeo, no es el audio que tienes en el feed RSS. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, en Mumbler ofrecemos cosas como que en tus audios puedes añadir inserciones de audio, que decimos nosotros, que no dejan de ser pequeñas cuñas publicitarias que tú puedes añadir a tu podcast, cuñas que pueden hablar de productos tuyos propios o que pueden ser de terceros. Claro, esto va en el feed RSS en el audio solo. Si tú luego vas a Spotify y subes el vídeo, el audio que se va a reproducir en Spotify va a ser el del vídeo, no el del feed RSS. Entonces hay algunas salvedades que hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel estratégico, en función de lo que quieres hacer en tu empresa. Volviendo un momento hacia la parte de contenido, ¿qué trucos o qué consejos podrías dar para mantener el contenido de un podcast fresco y relevante, ¿no? Entiendo que eso es una dificultad, ¿no? Sobre todo cuando estás publicando cada semana o cada día en algunos casos. Sí, no. Hay algunos que publican cada día, que es una locura absoluta. No, en el caso de empresa yo siempre recomiendo periodicidades más relajadas, ¿no? Mensuales, quincenales, semanales, pero diarias es un poco locura. Claro, es el gran reto. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es la combinación entre contenidos evergreen y cosas que mantengan a la audiencia enganchada al contenido, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes, hay que sumar aportación de valor y entretenimiento. Y para el entretenimiento lo que viene muy bien es que haya un poco de storytelling, ¿no? Uh-huh. Cuando digo storytelling, ¿qué quiere decir? Que yo escucho a Llorens haciendo entrevistas, pero sé en el momento en el que está Llorens, ¿no? Porque durante la entrevista comenta cosas o comenta cosas propias de DoFinder, ¿no? Nos está pasando esto en DoFinder, esto, ¿cómo lo solucionarías tú si tal? Entonces, que haya estos elementos que me permitan a mí como oyente conocer al invitado, pero también tener una conexión especial con el entrevistador, son cosas que ayudan a fidelizar la audiencia y que esa escucha se vaya produciendo a lo largo del tiempo. Para mí no es tan importante el estar a la última, ¿no?, como el que haya una relación especial entre el podcaster y la audiencia. Aquí nos lo llevamos un poco a DoFinder porque de hecho, Paul, en algunas cosas pues nos estás echando una mano. Por ejemplo, esas lucecitas que veis, esos colorcitos, veréis que hay un cambio, ¿no? Que estamos aquí un poco más oscuros. Es en parte por consejos de Paul, que de hecho llevamos un look similar hoy, ¿verdad? De colores, sí. de nivel de luz hasta de color de ropa. Correcto, ¿no? Para los que estáis en audio solo, tenemos luces azules de fondo, un poco en honor al color principal de DoFinder. Y pues bueno, pues una de las dificultades que tenemos es esta, es decir, y entiendo que lo va a tener cualquier empresa, ¿no?, que monte un podcast. Es un esfuerzo, porque estamos pues entre un millón de cosas, ¿no? Todos, ¿no? Tenemos muchas cosas sobre la mesa, también a veces un tema de prioridad y pues cuesta tiempo, ¿no? Pues conseguir encontrar a gente. En mi caso no me puedo quejar, ¿no? Porque está Javi ayudando en muchas cosas, está Michael, esta parte del equipo ahí trabajando, ¿no? Pero igualmente es un esfuerzo importante hasta hacer uno quincenal, ¿no? De hecho veníamos haciendo podcast mensual y ahora volvemos a intentar por recuperar los podcasts que hemos hecho de México, que como te comenté grabamos 7 o 8 en un día, que fue una locura, una barbaridad, especialmente después de algún tequila que por respeto a la cultura tuvimos que tomar. Se tuvo que hacer. En cuanto a medición, ¿vale? Porque esto tiene relación. Aquí hay un esfuerzo, dejas de hacer cosas, porque no puedes hacer dos a la vez, ¿no? Luego te preguntaré también más sobre e-commerce. Ahora vamos, pues, una empresa pues más B2B, ¿no? Como puede ser DoFinder, que hace un esfuerzo, monta un podcast, genera comunidad, nos permite pues estar charlando, ¿no? Eso es una parte que es muy, muy, muy importante, ¿no? Pero ¿qué tengo que medir? ¿Vale? Es decir, yo como Llorens, ¿no?, ¿qué consideras que tengo que medir para saber si lo que estoy haciendo está bien, si tengo que hacer más, si tengo que hacer menos, si tengo que hacerlo distinto, ¿no? Claro, aquí hay como dos partes, ¿no? Una parte cuantitativa, ¿no?, que al final es, bueno, entro en mi hosting de podcast, en este caso Mumbler, y veo cuántas escuchas ha habido de mi podcast, dónde me están escuchando, por país, en qué reproductores, y ahí puedes tomar algunas decisiones, como por ejemplo, imagínate que al final del podcast tú animas a la gente a escucharte. ¿Dónde diriges a la gente? ¿Me conviene más que me escuchen en Spotify, que me conviene más que me escuchen en Apple Podcast, lo que sea, ¿no? Ahí puedes tomar una serie de decisiones. Y lo mismo que hablamos en audio, lo puedes hacer en vídeo también. Porque este podcast se publica en vídeo en YouTube, también puedes ver estadísticas de cómo se está comportando el podcast. Y aquí mi recomendación siempre es compararte contigo mismo. Es decir, intentar mejorar, ¿no? Intentar que tus métricas vayan mejorando poco a poco en relación a tus métricas anteriores. Es decir, mejora continua, que siempre vaya creciendo, intentar hacer cosas nuevas para que el podcast cada vez tenga más reproducciones en formato vídeo y en formato audio. Por lo tanto, la parte cuantitativa sería esta. Luego está la parte cualitativa, ¿no?, que es lo que decías tú antes un poco, que es, vale,
¿Qué me ha permitido el podcast a nivel cualitativo? Me ha permitido que cuando vaya a un evento de e-commerce la gente me conozca, que me comente sobre el podcast. Me ha permitido invitar a un potencial cliente al podcast y luego al cabo de 6 meses se ha convertido en cliente. Me ha permitido invitar a una persona relevante del sector y preguntarle sobre ABC, que esas dudas las teníamos en DoFinder, no sabíamos cómo solucionarlas y nos ha venido muy bien poderle preguntar a una persona experta en tal. O sea, para mí es importante tener estas dos visiones, ¿no? Evidentemente la cuantitativa tiene que estar porque, oye, queremos que nos escuchen y queremos crecer en este sentido, pero también es muy importante la cualitativa. Y que hay cosas que son imposibles de medir. De hecho, mira, el otro día, charlando con Miguel de Bisiesto, le comenté que a través de un podcast de Escalando Agencias que entrevistó a Fernando, una agencia de SEO, recomendé esta agencia a un cliente mío que finalmente ha contratado, ¿no? Es decir, porque hablé con Miguel, porque tenía otro tema con Miguel y hablé con él. Si no se lo cuento, no se lo digo, sí. No se lo sabe. Y eso ocurre, ¿no? Y realmente pues genera movimiento y genera negocio. Volvemos al tema de la promoción. Has dicho YouTube, hay cosas que me sorprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que dices, de un podcast pueden salir muchas piezas que se pueden distribuir en muchos canales y además de forma recurrente en el tiempo, ¿no? Es sorprendente, ¿no?, que obtener más visiones de un short, a veces por 3, por 4 de YouTube que el propio podcast. Sí, porque son consumos diferentes. Es decir, también tenemos que entender que el episodio entero, ¿no?, tiene un tipo de consumo y que el short tiene otro, ¿no? El short es un consumo como cuando estás en el sofá o esperando el autobús en la parada, ¿no?, que al final es contenido corto, que te vayan distrayendo y ya está, mientras estás esperando, ¿qué tal? Y lo otro es, bueno, me pongo a escuchar un episodio, ¿no? El consumo es muy diferente y el mood en el que está la persona que te está escuchando es muy diferente. Pero tenemos que tener en cuenta que, sobre todo el short, nos sirve para llamar la atención, ¿no?, que es un poco su objetivo. Llamamos la atención y luego siempre dirigir desde el short hacia el episodio. Top of the funnel, ¿no? Claro, es un intentar estar más presente y aparecer en la pantalla de alguien de repente, ¿no? Lo cual es más complicado con el podcast entero. A nivel de promoción de la pieza, imagínate, grabamos este podcast, lo cerramos, ¿no? ¿Qué priorizarías a la hora de hacer que sea pues lo más visible posible? Claro, aquí nos encontramos con que el audio tiene un descubrimiento bastante malo. Es decir, tú cuando vas a reproductores de podcast, sea el que estés utilizando, y utilizas el buscador, te darás cuenta enseguida que es bastante malo. En general, son bastante malos, ¿vale? Entonces, el descubrimiento del audio... Que no tienen DoFinder. Porque no tienen DoFinder. Si tuvieran un buscador tipo DoFinder dentro, estaría todo solucionado, claramente. Es así. No, pero es un problema. El problema que solucionasteis vosotros en el e-commerce lo tienen los reproductores de podcast hoy en día, ¿no? Al final no está bien filtrado, no te da buenos resultados, no encuentras lo que quieres. Es un poco drama. Lo habéis experimentado si habéis hecho alguna prueba. Teniendo en cuenta este hándicap que nos encontramos en el audio, el vídeo ha sido una oportunidad para los podcasts, ¿no? Porque el vídeo sí tiene mejor alcance y, sobre todo en YouTube, tenemos un buscador que funciona muy bien, ¿vale? Entonces, se trata de intentar aprovechar que estamos grabando un podcast para también grabar vídeo y utilizar ese vídeo para tener más alcance, ya sea en el formato entero del episodio o en shorts, como estábamos comentando ahora, que además se pueden distribuir no solo en YouTube, sino que también podemos distribuir en TikTok, en Reels y demás, ¿no? Sí, además que son elementos de estos vídeos que también puedes integrar en contenidos estáticos de tu web, de blog, para aumentar permanencia, para generar mejor experiencia de usuario. ¿Cómo podemos optimizar? Porque, vale, si en YouTube, pues podemos tener mucha visibilidad. ¿Cómo podemos optimizar el contenido, la ficha del vídeo para que tenga el máximo de alcance posible? Pues mira, aquí nosotros siempre recomendamos, y también lo recomendamos en los episodios en audio, el tener una descripción extensa donde se cuentan todos los puntos que se han tocado en el episodio, incluso con un timestamp, es decir, marcando el punto, el momento en el que se ha tratado cada tema, ¿no? Porque sabemos que YouTube lo que hace luego es marcarte dentro de la línea de tiempo del vídeo los puntos donde se han tocado los temas, ¿no? Entonces, es lo que se ha hecho en SEO en toda la vida con la tabla de índices de un contenido de un artículo, ¿no? Es que no estamos descubriendo nada, Llorens. Es decir, siempre vamos a lo mismo. Tú haces un contenido, explícalo bien, pues cúrrate bien el texto, ¿no? Tanto de la descripción del episodio en audio como de la descripción del episodio en vídeo. Por eso es una serie de contenido en texto que sabemos que los algoritmos leen bien, ¿no? Hazlo bien, ponlo fácil para que el algoritmo de turno identifique muy bien de qué estás hablando en cada momento y a qué puede responder tu contenido. Y entiendo que hay un par de cosas que pueden ser relevantes, ¿no? Uno es el keyword research, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar las palabras clave que se utilizan en YouTube?
pues ahí hay un montón de herramientas tipo SEO. Igual que hay herramientas de SEO que te permiten analizar lo que la gente está buscando en buscadores, hay herramientas que te permiten analizar lo que la gente está buscando en el buscador, ¿no? Como Ahrefs, que creo Correcto. que específicamente Al final es funciona en YouTube. exactamente lo mismo. Pero aquí hay un ingrediente además interesante que antes ya habíamos comentado, que es el tema de la transcripción, ¿no? Porque al final, gracias a las herramientas de IA, nosotros, por ejemplo, tenemos la transcripción integrada dentro de Mumbler. Lo que puedes hacer es publicar tu episodio, transcribirlo, y ahí sí tienes un montonazo de texto, ¿no? Con un montón de palabras clave que se han tocado durante el episodio, que esto nosotros lo que hacemos es añadirlo también en el feed RSS, Vale. para que cuando la gente está buscando los reproductores de audio, le pueda aparecer tu contenido en base a las palabras clave que se han tocado en el episodio, ¿no? Podcasting e-commerce. ¿Tiene sentido que un e-commerce tenga un podcast? Yo creo que 100% sí. También te diré que es un sector que ahora mismo aún no se ha adentrado mucho en el podcast, ¿vale? Tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, seguro que a todo el mundo le suena el Nude Project, ¿no? El podcast de Nude Project, que ha funcionado portal, ¿no? Porque al final ha sido su palanca de crecimiento principal en el podcast. Evidentemente, si nos fijamos en ellos, nos podemos frustrar, ¿no? Porque es, ¿cómo voy a llevar aquí yo futbolistas, cantantes, actrices, actores, tal, ¿no? No hace falta ser un Nude Project, ¿no? Pero bueno, es un caso de éxito brutal que viene bien para visibilizar que un podcast te puede servir como palanca de crecimiento para tu e-commerce, ¿no? Pero luego hay otros pequeños podcasts que están funcionando muy bien. Me viene a la memoria, por ejemplo, el de Pepe Martín, de Minimalism, que es un podcast que es brutal, que está súper interesante y que al final lo utilizan como canal de venta de Minimalism, ¿no? Entonces se llama Open, por si alguien lo quiere escuchar y no lo conoce. Es un podcast muy interesante. Es lo que decíamos antes, ¿no? Al final tenemos una audiencia bien identificada como e-commerce, sabemos quiénes son, qué tipo de productos compran y qué características tienen, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en un podcast dirigido a ese público, intentar aportarles valor. Vamos a intentar poner un ejemplo. Además, creo que es en un sector que creo que tiene cierto conocimiento, como puede ser una farmacia, ¿no? Hay muchas farmacias para farmacias online. De hecho, uno de los sectores que más crece, por ejemplo, está creciendo mucho en muchas partes de Europa. En España ya hay una masa importante de venta online de este tipo de producto. Pues eso, Paul, tienes una farmacia online. Vamos a crear un podcast. ¿Cómo lo orientarías? Especialmente el tema del contenido, ¿cómo lo harías? Pues mira, yo creo que aquí, lo que decíamos antes, hay que buscar entretenimiento y aportación de valor, ¿vale? Para mí yo creo que sería muy interesante aquí poder tener invitados que nos hablen de distintas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando llega el verano, ¿no? Pues alguien que nos hable de cremas del sol. Cuáles son las opciones que hay, por qué tienen un factor u otro, qué es lo que es recomendable, cuándo nos las tenemos que poner, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una aportación de valor que tú haces con un invitado que puede ser muy interesante y no hace falta que estés vendiendo constantemente el producto. Simplemente lo que estás haciendo es aportar valor a la audiencia y indirectamente tu marca está presente en todo el momento, en todo el podcast, como en una segunda línea, ¿no? Entonces, aportas valor a la audiencia sin necesidad de estar comentando constantemente tu producto. Simplemente el producto está flotando por ahí y la audiencia ya entiende que puede comprarlo en tu e-commerce. ¿Cuáles son los principales desafíos que, pues ahora, lo que decíamos, ¿no? Pues oyentes dirán, venga, va, pues me animo, Paul me ha convencido, voy a crear un podcast, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos, ¿no? Y cómo superarlos, ¿no? ¿Qué recomendarías a esta persona que va a empezar? Que sabemos, ¿no? Que hay muchos que empiezan y no consiguen, ¿no? Mantener el ritmo y bajan los brazos, ¿no? Es decir, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo? Yo para mí siempre el consejo es mejora continua, en el sentido de decir, intenta no hacer parálisis por análisis, ¿no? Porque al final nunca te vas a lanzar, porque el día a día es intenso, como tú bien comentabas antes, ¿no? Tenemos un montón de cosas que hacer cuando tenemos un negocio online. Entonces, intentar no sobreanalizar, empezar cuanto antes y hacer un proceso de mejora continua. Si ves que no vas a tener recursos internos para lograrlo, pues siempre puedes utilizar recursos externos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de Mumbler una productora que se llama Flipo y ayudamos a empresas a lanzar su podcast. Es una opción, ¿no? Siempre tienes la opción de, tirar con recursos que tienes en casa o bien contratar a un externo para que te pueda ayudar. La parte del externo siempre tiene la ventaja que ya sabemos de siempre, que es que como te toca pagar cosas, te espabilas más, ¿no? Entonces siempre cuando vas al gimnasio, ¿no? Como vas al gimnasio, cuando contratas un consultor, es un poco que eso. No vas, pero... Sí, pero tienes a alguien que te persigue y te dice, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Hacemos esto, no lo hacemos? Pues siempre es más fácil que vayas avanzando. Pero, insisto, lo puedes hacer con los recursos que tengas en casa, pero para mí lo más importante es lanzarse, empezar
y ir mejorando poco a poco, ¿no? Ahora empiezas por un buen micrófono, luego igual te compras una cámara, luego igual mejoras el formato, luego igual aprendes a hacer mejores preguntas. Seguramente tu voz no te va a gustar nunca, esto es así, ya lo sabemos, pero te vas tolerando, ¿no? Te vas tolerando con el tiempo. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Arrancar y mejorar constantemente. Vamos al apartado de verdad o mito, Paul, ¿vale? Venga, te voy a comentar una serie de cosas y la gracia está es que, bueno, que respondas rápido, ¿eh? Si quieres te puedes extender, pero la gracia está en eso, en ser rápido. Vamos a intentar ser breves. El podcasting es una moda pasajera y pronto perderá relevancia. Mito total. Para monetizar un podcast es necesario tener una audiencia masiva. También, mito total. Los podcasts de vídeo podcast, Sí. son más efectivos para atraer audiencia que los de solo audio. Verdad a medias. La monetización de un podcast depende exclusivamente de la publicidad. Mito. La frecuencia de publicación es más importante que la calidad del contenido. Mito. Los podcasts no generan un retorno de inversión significativo para las empresas. Mito. La producción de un podcast de calidad es demasiado costosa para pequeñas empresas. Mito también. Los podcasts solo son populares en mercados de habla inglesa. Mitazo. Los podcasts deben ser largos para proporcionar valor real a la audiencia. Mito. Y la IA nos va a quitar el trabajo a todos. Mito también. Muy bien, gracias. Muchos mitos, ¿no? Caso Han salido aquí, mito ¿no? total, esa ha salido. Sí, sí. Sí, muy bien. Paul, ¿qué titular te gustaría leer en una noticia sobre Mumbler en 2035? Faltan añitos. En 2035. Imagínate. Muy bien. Hombre, pues me gustaría que el titular fuera que estamos entre los primeros 50 hostings del mundo. Ahora mismo... Salió hace poco un artículo por ahí. Salió creo, un ¿no? artículo, sí, estamos en el 208, ¿vale? Imagínate. Con lo cual, a mí me gustaría, evidentemente, subir en ese ranking y poder ser un player más relevante a nivel mundial en el futuro. Ojalá sea así. Referentes confesables. ¿Alguien en que os fijáis, que aprendéis, que mira, quieras destacar, ¿no? Que todas podamos aprender de estas personas? Sí, no, en el sector hay muchos referentes interesantes, ¿no? Y sobre todo en la parte del mercado anglosajón, donde hay empresas que llevan muchos años haciendo cosas bien hechas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, una de las empresas que tenemos como referencia es Transistor, que es una empresa canadiense que hacen hosting de podcast también y que nos sirven siempre como referencia porque están siempre en la última haciendo cosas muy interesantes. Es una de las referencias que tenemos, pero hay muchas otras. Y siempre viene bien ver gente que está haciendo cosas bien, ¿no? Porque al final te hace replantear estrategias y sobre todo replantear el roadmap, que ya sabemos que esto en un SaaS ocurre mucho, que se van moviendo las prioridades, ¿no? Sí. Y las nuevas funcionalidades que quieres implantar. Normalmente preguntamos ya para terminar, Paul, normalmente preguntamos a e-commerce manager, ¿no? 3 herramientas que destacarían para mejorar su e-commerce, ¿no? En tu caso, pues yo te preguntaría, ¿no? 3 herramientas que consideres imprescindibles en el mundo del podcasting. Pues mira, de entrada una herramienta que te permite grabar online, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Riverside, StreamYard, Zencastr, hay muchas opciones, ¿no? Lo recomendable siempre es testear y encontrar la que mejor te funciona. Nosotros a nivel de Mumbler utilizamos habitualmente StreamYard, porque es una herramienta que está pensada para streaming y es muy robusta, ¿no? Luego, también un programa de edición de audio, siempre es interesante tener alguna a mano. Os voy a comentar Audacity, porque es un programa que es gratuito, que está disponible en internet, te puedes descargar y siempre es un instrumento interesante que tener a mano, sobre todo además porque hay un montón de tutoriales, ¿no? Entras en YouTube y buscas cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, lo vas a encontrar y esto puede ser un instrumento muy válido para cualquiera que se quiera lanzar en el mundo del podcast. Y luego, ya lo hemos dicho antes, pero un micrófono, ¿no? Un buen micrófono es una herramienta de trabajo básica y yo creo que es esencial hoy en día tener un buen sonido, sobre todo porque todos nos hemos ido acostumbrados a las cosas buenas, ¿no? A las cosas buenas nos acostumbramos siempre muy rápido y hoy en día todos ya estamos acostumbrados a ver una buena calidad de imagen y una buena calidad de sonido. Y no tener esa calidad de sonido puede hacer que alguien que te acaba de descubrir te deje de escuchar simplemente porque no se escucha bien. Y es una pena que después de hacer un esfuerzo grande en la difusión de tu contenido, producirlo, ¿no? Conseguir que alguien te escuche, de repente lo pierdas por no tener un micrófono que hoy en día se puede comprar por 90 euros. Pues mil gracias, Paul. Creo que ya quien nos ha escuchado, ¿no? Tiene bastante claro la importancia de un podcast para las empresas, también para e-commerce, ¿no? Y cómo empezar con esto, ¿no? Cómo empezar y cómo seguir y cómo hacer las cosas pues con las herramientas adecuadas
y con el contenido adecuado pensando pues en nuestro potencial cliente. Paul, ha sido un auténtico placer, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Cuando queráis, me tenéis siempre a golpe de teléfono. Hasta pronto. Un abrazo.